capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice así: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Nuestro buen Dios, te damos gracias, oh Señor, porque nos concedes estar aquí reunidos con los hermanos. Somos el templo del Dios viviente, cada uno de nosotros, y alabamos, bendecimos y exaltamos tu nombre, porque es por causa de Cristo Jesús, esa piedra angular sobre la cual estamos nosotros edificados. Oh Señor, ayúdanos realmente a traer gloria a tu nombre por medio de la adoración que damos como iglesia. Ayuda a nuestras mentes y corazón, oh Señor, a que podamos ser cubiertos, o que nos embargue todo este concepto de la adoración, de cómo debe hacerse para tu gloria, oh Señor, y no para la nuestra. Concede a nuestras mentes quietud y también entendimiento para poder comprender todo lo que se va a exponer. Y Dios, ruego, te suplico humildemente que me auxilies, Padre, para poder exponer todo esto conforme a tu santa y perfecta voluntad, oh Dios, que podamos adquirir una mayor reverencia, un mayor temor, Señor, pero también al mismo tiempo un más grande, sumo y excelente gozo poder reunirnos para bendecirte, oh Señor, por quién eres tú primeramente, y también por lo que has hecho por medio de tu Hijo Jesucristo, que fue enviado para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, de nuestros pecados, de la inmundicia en la que nos encontrábamos y cómo estábamos muertos en delitos y pecados, pero en Él tenemos vida, y una vida abundante, oh Señor, y por eso nos gozamos, oh Dios, en medio de tu pueblo. Concede este tiempo que sea de mucha bendición en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados, tocante al tema del capítulo 22 de la confesión, me he enfocado mayormente al tema de la adoración y lo que es específicamente el principio regulador. Todavía no hemos llegado al apartado que trata acerca del día del Señor. Estamos abordando el tema de lo que es el principio regulador, y el principio regulador nos explica, o nos dice, la semana pasada lo vimos, de que como iglesia tenemos que hacer solo lo que Dios manda, y lo que Dios no manda, pero tampoco está prohibido en la Biblia, no debemos hacerlo, porque lo que no está explícitamente prohibido en la Biblia, pero no está mandado, no lo debemos hacer. Y eso lo vimos en Levítico, el capítulo 10, cuando Nadab y Abiú, ellos ofrecieron un fuego extraño, y dice la Biblia que Jehová no les mandó. Ahora, la Biblia es clara y dice que no ofrecieron un fuego prohibido. No fue que ellos hicieron y ofrecieron un fuego prohibido. Ofrecieron un fuego extraño que Dios no les mandó, y por eso Dios los mató. Ahora, tenemos que entender entonces nosotros de que tenemos que hacer solo lo que Dios nos manda. Solo lo que Dios nos manda. Y ahora, el propósito de hacer esto es porque la iglesia tiene como principal y último propósito el glorificar a Dios. La iglesia, mis amados, la iglesia somos nosotros, y nosotros como iglesia, cuando nos reunimos, tenemos que buscar glorificar a Dios. Hay gente que le dice a usted, hey, uno se va para otra iglesia, o hay gente que viene aquí a la iglesia y dice, no, es que yo vengo a esta iglesia porque yo me siento bien en esta iglesia. Bueno, si se siente bien está bien, pero si se siente mal y esta iglesia glorifica a Dios, ese es el fin principal. No es que usted y yo nos sintamos bien cada vez que venimos a la iglesia. El propósito es que nosotros adoremos a Dios y que le glorifiquemos a Él. Cuando la palabra de Dios es predicada con poder, normalmente la gente no se va a sentir bien, se van a compungir en el corazón. Normalmente la gente va a ver su condición pecaminosa y decir, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Ahora, como iglesia, nosotros vemos y entendemos y sabemos que nosotros buscamos glorificar a Dios, y por eso hacemos solo lo que Dios manda. No a nosotros, oh Jehová, dice el Salmo, no a nosotros, sino a tu nombre
da gloria, da gloria. Ahora, hay personas que hacen la objeción de ¿por qué tenemos que hacer en la iglesia de una manera tan distinta comparado con el resto de la semana? Porque entendemos que, y eso lo dije la semana pasada, entendemos que si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa que dice la Biblia, hágalo todo para la gloria de Dios. Usted trabaja para la gloria de Dios. Usted atiende al usuario para la gloria de Dios. Usted hace negocios para la gloria de Dios. Usted vende y compra para la gloria de Dios. Usted duerme para la gloria de Dios. ¿Por qué entonces tengo que hacer las cosas de una manera tan particularmente diferente? ¿Por qué tengo que hacer? ¿Por qué hay tanto énfasis en que en la iglesia debe hacerse de una manera diferente? Porque 1 o 2 horas en la iglesia tienen que ser completamente diferentes del resto de la semana. ¿Hay alguna diferencia entre dar gloria a Dios en la iglesia y dar gloria a Dios el resto de la semana? Bueno, ciertamente sí la hay. Sí la hay. Entonces esto nos lleva a la pregunta de ¿por qué hay un principio regulador en la iglesia? ¿Por qué hay un principio regulador en la iglesia? Ciertamente todos nosotros manejamos principios reguladores en nuestro diario vivir y también está basado en la escritura. Usted y yo podemos tener cuadros en nuestra casa de las cosas que nos gusten. En mi casa tengo fotos de mi esposa y yo, ahí tenemos fotos y tenemos cositas, versículos, lo que sea. ¿Podemos tener eso? Sí, podemos tener eso. ¿Qué no podemos tener? Ídolos. Eso está rotundamente prohibido. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. En nuestra casa tenemos nuestras reglas, nuestras reglas. Bueno, resulta y sucede que la iglesia, mis amados, es la casa de Dios. Y como lo dije la semana pasada, usted en su casa sabe si puede entrar el perro o no puede entrar el perro, si puede entrar el gato o no puede entrar el gato, lo que sea. Pero en la casa de, usted sabe sus reglas. Hay gente que si yo no lo permitiría, yo sí lo permitiría. Pero en la casa de Dios, Dios pone sus reglas. Dios pone sus reglas. Vamos a 1 Timoteo, el capítulo 3, el versículo 15. Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice así. Primera Timoteo 3:15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo, no para hablarle los 10 mandamientos ni nada de esto, ni el ministerio, sino que le está diciendo, mira Timoteo, tienes que saber cómo conducirte. O sea, está haciendo un recordatorio. ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? ¿Y cuál es la casa de Dios? La iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente es la casa de Dios. Es la casa de Dios. La iglesia del Dios viviente, esa es la casa de Dios. Y nosotros debemos saber y entender cómo debemos conducirnos en la iglesia de Dios. Tenemos que entender cómo hay que conducirse en la iglesia de Dios. Y por eso lo hablaba al principio acerca de la reverencia y la cercanía a Dios. Por eso era el énfasis de la reverencia a Dios cuando Él está y la cercanía también cuando Él está. Cuando Él está. Son dos principios muy distintos, pero que también van juntos de la mano para que nosotros podamos adorar a Dios como Él se merece, con reverencia y cercanamente. Hay una especial conducta en la iglesia de Dios. Vamos a Mateo, el capítulo 18. Dieciocho, 15 al 20. Mateo 18, 15 al 20. Dice así. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma un contigo a 1 o 2,
para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mis amados, el Señor Jesucristo está haciendo un fuerte y un especial énfasis en cuándo está Dios en medio de ellos. ¿Cuándo es que está Dios en medio de ellos? Mis amados, Dios está en medio de ellos cuando la iglesia se reúne. El contexto aquí es de la iglesia. Decía Sam Waldron, que el contexto es el rey de la interpretación. El contexto es el rey de la interpretación. Miren, mis amados, cuando 2 o más se reúnen en su nombre, no es cuando estamos tomando café juntos. Cuando 2 o más se reúnen, no es cuando salimos a comer todos juntos. Cuando 2 o más se reúnen y el Señor está ahí, es en la iglesia. Ahora, no significa que el Señor no va a estar con nosotros cuando tomamos café o cuando compartimos. De hecho, Él dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero la especial presencia de Dios se encuentra en la iglesia. Hay una presencia especial de Dios cuando la iglesia se reúne. Cuando la iglesia se reúne. Mis amados, el templo no es esto. El templo no es esto. El templo somos nosotros. Nosotros somos el templo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, dice Pablo. Vea cuán importante es la reunión de la iglesia. Dice 2 o 3, dice 2 o más. El mínimo que puede tener la iglesia son 2 personas. El pastor que predica y otro que escucha. Eso es lo mínimo. Ahora, ahí está hablando, mis amados, de la iglesia. ¿Y qué pasa con la iglesia cuando se reúne? El Señor Dios está ahí en medio de ellos. Vean, la palabra otra vez. Por eso dice en el versículo 19, otra vez os digo. Otra vez os digo. Eso lo que está haciendo es un énfasis de lo que viene hablando acerca de la iglesia. Otra vez os digo. O sea, ya les he hablado de esto, de cómo deben corregir un caso de indisciplina, de pecado, de lo que sea. Dice, y otra vez les digo, o sea, yo estoy en medio de ustedes cuando toman una decisión de disciplina. Yo estoy ahí. El Señor también está ahí cuando su pueblo se acerca para adorarle. El Señor también está ahí. Por eso es que se requiere un principio regulador que nos dicte cómo debemos seguir, cómo debemos de andar, cómo debemos de hacer, qué hacer y qué no hacer, cómo conducirnos. Por eso decía el apóstol Pablo, cómo conducirnos. Vamos a 1 Corintios, capítulo 5. Capítulo 5, versículos 4 al 5. Capítulo 5, versículos 4 al 5. Ve lo que dice el apóstol Pablo. En el capítulo 5 hay un subtítulo que dice un caso de inmoralidad juzgado. Bueno, se trata acerca de una persona que no andaba como creyente realmente y él los llama para que lo juzguen, ¿verdad? Delante de la iglesia. Y nota lo que dice, en el nombre, capítulo 5, versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Note que el apóstol Pablo está teniendo el entendimiento de Mateo 18.
El apóstol Pablo está trayendo esa expresión de Cristo y dice en el poder, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está entendiendo y explicando a la iglesia que donde dos o más estén congregados en su nombre como iglesia, ahí está el Señor Jesucristo. Ahí está el Señor Jesucristo. La reunión de la iglesia formalmente es ahí donde el Señor está reunido. Es ahí donde el Señor está presente. Es ahí donde tenemos que guardar toda la reverencia posible. Es ahí donde Él se muestra en medio de su pueblo. Si Cristo está con su presencia especial en medio de su pueblo, tiene todo el sentido de que haya un principio especial que regule la iglesia donde Dios está. Cuando nuestros padres se iban de la casa y nos dejaban solos, uno podía hacer todo lo que quería hasta cierto punto. Pero cuando llegaba mamá o papá, uno tenía que poner todo como si nada hubiera pasado, porque llegaba el que regulaba todo o la que regulaba todo. Pero usted pudo pasar una semana sin su mamá o sin su papá y los platos estuvieron sucios, pero llegaba, sabía que iba a llegar tal día, todo tenía que ser ordenado, limpio y acomodado de la mejor manera. Miren, mis amados, Dios está aquí. Dios está aquí. Y tenemos que hacer todo porque Él está aquí. Él está en medio de su pueblo. Como decía el profeta, creo que era Habacuc, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Vean cuán reverente. Vamos a Éxodo capítulo 3, el versículo 5. Éxodo 4, capítulo 3, versículos, vamos a leer del 4, 5. Dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ya lo vimos en uno de los sermones con el pastor acerca del libro de Éxodo, cómo Moisés estaba viendo que había fuego, pero la zarza todavía no se consumía y eso llamaba la atención poderosamente y él va allá y cuando va a ir rumbo a ver qué era lo que estaba pasando, Dios lo detiene y le dice, quítese el calzado de sus pies porque aquí esto es tierra santa. ¿Por qué era tierra santa, mis amados? ¿Por qué era tierra santa ese lugar? Porque Dios estaba ahí. Porque Dios estaba ahí. Ahora, no es que el calzado, no es que los pies de Moisés eran más santos que sus sandalias. Obviamente, ni una cosa ni la otra. Pero estaba el entendimiento de la suma reverencia y el temor de que ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios. Y tenía que quitarse el calzado de sus pies. La presencia de Dios santifica un lugar, mis amados. La presencia de Dios santifica un lugar. Vamos a Josué capítulo 5, versículo 15. Vamos a leer desde el 13. 5, 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no.
mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Note, le adoró. Y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Vea que él adoró, se postró, adoró y le dice, ¿qué dice? Que se quite las sandalias. Eso es lo que quiero que entienda. Que donde Dios está, ese lugar es santo. Donde Dios está, ese lugar es santo. Mis amados, no podemos venir a la iglesia y yo sé que la mayoría entendemos esto, pero es necesario hacer el esfuerzo y el énfasis. No podemos venir a la iglesia con nuestras sandalias. Tenemos que quitarnos el calzado de nuestros pies y venir para adorar a Dios como Él manda. Venir para adorar a Dios como Él lo pide. Venir para hacer lo que Dios ha establecido. Y no más y no menos. Y no menos. Ninguno de ellos, ni Moisés ni Josué dijo, vea, yo llevo el calzado todos los días en todas partes. ¿Por qué me lo tengo que quitar aquí? Sería muy absurdo pensar así. No, ellos lo hicieron. La presencia de Dios santifica por completo un lugar. La presencia de Dios santifica por completo el lugar donde Él está. Como dice el himno, Dios está presente. Dios está presente. Vamos a postrarnos ante Él con reverencia. En silencio estemos frente a su grandeza, implorando su clemencia. Dios está presente, mis amados. Dios está presente. Vean, nosotros necesitamos entender esto y llevarlo hasta las últimas consecuencias de nuestro entendimiento, como lo hicieron muchas personas. Los padres de la Reforma Protestante entendieron eso, de que Dios estaba presente, su palabra estaba ahí donde su pueblo se reunía. La iglesia estaba entendiendo esto y entendía esto. Vean, ¿de dónde cree que sale la palabra de los trapitos de dominguear? ¿De dónde cree que sale el trapito de dominguear que dice uno? Es que la gente entendía que la mejor ropa se usaba el día domingo. La mejor ropa que yo tengo se usaba el día domingo, porque ese día yo iba a reunirme con el pueblo de Dios, a la casa de Dios. De ahí viene. La semana pasada estaba un niño conversando con un niño y él me estaba viendo, tenemos visitas en la casa y me dice este niño, tú vas a predicar. Y le digo yo, sí, yo voy a predicar. Y me dice, pero tú no puedes predicar. ¿Por qué no puedo predicar? Porque no tienes corbata, me dijo. Porque no tienes corbata. Ahora, el tema no es la corbata o no, el tema es que ese niño está entendiendo que lo más reverente posible se tiene que ir vestido a la iglesia. Lo más reverente posible tiene que ir vestido en la iglesia. Mis amados, déjame preguntarte algo. Si tú tuvieras que hacer una exposición de un trabajo final de graduación, ¿cómo irías vestido? ¿Cómo irías vestida? Si tú tuvieras que presentarte delante de personas muy importantes, ¿cómo irías vestido? ¿Cómo irías vestida? Cada uno de nosotros nos vestimos según la ocasión. Si yo voy a trabajar, me visto con ropa de trabajo. En mi caso, burros y zapatos y jeans y manga largas para protegerme del sol. En el caso de otros se pondrán un delantal porque van a cocinar. Otros están en oficina, etcétera. Cada uno se viste a la ocasión, según la ocasión. ¿Cómo nos vestimos entonces? ¿O cuál es la importancia que le damos a la iglesia de Dios cuando nos vestimos? Vean, son cosas tan sencillas, amados. Son cosas tan sencillas y tan básicas, pero realmente lo que está afuera de nosotros refleja lo que hay en el interior de nuestro corazón. Y es que de ahí viene el tema.
que no estamos entendiendo con el corazón la grandeza de nuestro Dios y su majestad y su maravilla y delante de quién estamos. Ahora, ¿cuáles son las evidencias del principio regulador? Quiero que leamos particularmente Éxodo capítulo 40. Capítulo 40, versículos del 1 al 32. Acerca de que Moisés erige el tabernáculo. Moisés levanta el tabernáculo. Dice: luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio. Y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él. Y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios y santificarás el altar y será un lugar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base y la santificarás, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y lo lavarás con agua, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. Así lo hizo. Vamos a leer el versículo 19. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima del propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión enfrente de la mesa al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo y quemó sobre él incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Yo creo que aquí ya entendimos la idea, ¿verdad? Todas las cosas que Dios le había pedido a Moisés, Moisés las hizo como Jehová había mandado a Moisés. Es que uno dice, es que Moisés era muy mandado, o sea, muy obediente, es lo que usamos esa palabra. Muy obediente era Moisés. No, es que Moisés entendía que todo tenía que hacerse como Dios lo había mandado. Como Dios lo había mandado. En Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 7, vemos a Abel que ofrecía ofrecía sacrificios, traía ofrenda a Dios de lo primogénito de las ovejas, de lo más gordo de él. Pero vemos a Caín, que era un hombre labrador de la tierra, y dice que él trajo una ofrenda a Jehová y Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, no la de Caín. ¿Por qué? Porque Abel estaba haciendo como Dios lo había mandado desde el principio. Los cristianos, los judíos, los puritanos entendían que Abel estaba adorando a Dios como él había pedido, y Caín estaba adorando a Dios como él le parecía. Y Dios no vio bien la ofrenda de Caín, vio correctamente la ofrenda de Abel. La ofrenda de Abel. Mis amados,
hay evidencias de que hay que hacer las cosas como Dios lo manda, y no según nuestras invenciones, como dice la confesión, no según lo que a nosotros nos parezca mejor, no según lo que nosotros entendamos que es más bonito. No se me olvida nunca, estaba en una iglesia hace un tiempo atrás y estaba en las cosas que hacía y decía que, me decía una organizadora, estamos pensando en un culto. Y siempre me decía la organizadora del evento en ese momento, dice, es que en la iglesia hay que hacer que la gente se ría, porque si la gente no se rió en esa actividad, en ese culto, no sirvió de nada. Y ese era el propósito, hacer que la gente se riera. Y hay iglesias donde el propósito es que la gente se caiga. Y hay iglesias en que el propósito es que la gente llore. Y hay iglesias en que el propósito es que la gente se ría. Pero no es lo que Dios manda. En esta iglesia el propósito es que el Señor sea glorificado. Este es el propósito en esta iglesia. Ese es el propósito en esta iglesia. ¿Cuáles son los límites del principio regulador? ¿Cuáles son los límites del principio regulador? Bueno, lo vemos en el párrafo 1, el verso 2, acerca de, ya lo hemos leído varias veces, pero quiero que veamos cuáles son los elementos de la adoración. ¿Cuáles son los elementos de la adoración? El párrafo 3 y 5 nos muestran cuáles son los elementos de la adoración. Dice así, en el párrafo 3 encontramos, siendo la oración con acción de gracias una parte de la adoración natural, la exige Dios de todos los hombres. No vamos a leer todos los versículos porque, de hecho no vamos a leer los versículos porque el tiempo no me va a alcanzar, pero usted lo puede leer en su confesión, puede ver los versículos para confirmar y corroborar que esto es así como lo debería, confirmar que todas estas cosas son ciertas. Dice, la oración es una parte de la adoración natural, la exige Dios de todos los hombres. ¿Qué otro aspecto es importante? ¿Cuáles son los elementos de la adoración? Párrafo 5. La lectura de las escrituras, la predicación y la audición de la palabra de Dios, la instrucción y la amonestación los unos a los otros por medio de salmos, himnos y cánticos espirituales, cantos espirituales, el cantar con gracia en el corazón al Señor. Entonces encontramos la lectura y la predicación de la palabra como elementos de la adoración. Los cánticos espirituales también son parte de la adoración. Dice también, como también la administración del bautismo y la cena del Señor, son parte de la adoración religiosa a Dios que ha de realizarse en obediencia a Él, con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso. Además, la humillación solemne con ayunos y las acciones de gracia en ocasiones especiales han de usarse de una manera santa y piadosa. Mis amados, estos son los elementos de la adoración, los elementos que conservamos y entendemos por las escrituras que deben incluirse o deben estar en la congregación. Como les estaba diciendo, no vamos a leer los versículos. Les invito y les pido que los lean en sus casas, los estudien, los analicen, los mediten y cualquier consulta con mucho gusto. Ahora, para concluir, el principio regulador, mis amados, nos libra de las autoridades y los inventos de los hombres. ¿Por qué es importante el principio regulador? Porque esto ciertamente nos libra de los inventos de los hombres. Eso de pedir plata en cualquier momento y cuando se me antoje y bajo el criterio que se quiera, ¿verdad? Y llámalo como quieras. Esos son inventos de los hombres en el tiempo del culto y la adoración y todo esto. El principio regulador nos libra de esto. El principio regulador nos libra de esto. Inventos de hombres, no. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a la palabra de Dios. Otro aspecto importante del principio regulador es que permite un orden sabio de las cosas independientemente de la cultura.
Aquí estamos, es que aquí estamos en Costa Rica, allá están en Estados Unidos, allá están en África. ¿Cómo se debe hacer? ¿Según la cultura? No, hay un principio regulador. Hay un principio regulador sobre el cual las iglesias en diferentes partes del mundo tienen que llevar a cabo su adoración a Dios con base a lo que la palabra de Dios dice. No más y no menos. Y otro aspecto importante es que la autoridad, encontramos con el principio regulador, que la autoridad pastoral es ministerial, no añade a la palabra de Dios, es la palabra de Dios la que guía al pastor y a la iglesia. El pastor solo va a ministrar lo que Dios ha mandado. En Colosenses capítulo 2, versículos 20 al 23, el apóstol Pablo está llamando a los colosenses y dice: ustedes están sujetando a una serie de principios que mortifican la carne, pero que no son realmente provechosos para el espíritu. No tienen que apegarse a estas cosas. Los pastores, entonces, cuando vemos a los pastores, tenemos que verlos como ellos que están ministrando lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros como iglesia y como su pueblo. Mis amados, a nivel práctico, quiero decirles que necesitamos crecer en el entendimiento de la reverencia a nuestro Dios. Todos tenemos que crecer en el entendimiento de la reverencia a nuestro Dios. ¿Cómo vestimos? A la hora que llegamos, cómo nos conducimos, lo que pensamos, lo que hacemos, cuando cantamos, cuando oramos, lo que hablamos. Todas estas cosas son importantes porque la iglesia busca la gloria de Dios y no la nuestra. No es, y como lo dije en algunos momentos, no es una reunión social la iglesia. No es un tiempo, obviamente somos seres sociales, pero no es exclusivamente para socializar. Es para adorar a Dios. Es para reverenciarle a Él. Esforcémonos entonces por tomarlo con la reverencia que esto nos demanda, con la reverencia que esto nos exige. Esforcémonos por estar a tiempo. Esforcémonos por cuidar la gloria del nombre de nuestro Dios.